desde el principio. Bueno, ok, entonces les decía que vamos a estar en un tiempo, a seguir en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza a Dios, porque no solamente es cantar de nuestro corazón lo que hay ahí para adorarle, sino también con nuestras acciones. Y hoy vamos a hablar de un tema, rapidito te lo quiero compartir, de un tema que se ha usado mucho y que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, no solamente con el área económica, pero hoy lo voy a enfocar en el área de la economía, porque se trata de la semilla, se trata de la ley de la siembra y de la cosecha. Y en todo tiempo debemos de sembrar. Siempre un sembrador, una persona que está acostumbrada a sembrar, siembra en todo tiempo. Y tal vez ahorita en el mundo haya situaciones difíciles, pero déjame decirte que en el reino de Dios siempre es necesario estar sembrando. Y cuando hay tiempos de crisis, es cuando más debemos de sembrar. De hecho, lo que estamos recogiendo ahorita en medio de esta crisis del mundo es lo que sembramos en el pasado. Y lo que sembremos hoy, aún en tiempo de crisis, lo vamos a recoger más adelante. Por eso, la ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual. Y el Señor Jesucristo y Pablo lo enseñaban en sus cartas, y el Señor Jesucristo en los evangelios, donde hablaba de dar, de sembrar. Y mira, quiero leerte 2 de Corintios 9, del 6 al 10, porque ahí Pablo está explicando a los corintios cómo funciona esta ley de la siembra y la cosecha. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí esta escritura está hablando específicamente de dar nuestra contribución económica, de dar una semilla económica, ya sea tu diezmo, tu ofrenda, una colaboración, una semilla, como dice aquí la palabra, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabes que en estos versículos hay algo muy tremendo que Dios nos está enseñando a través de esta carta de Pablo a los Corintios? Y está hablando de que nuestra semilla, cada semilla que tú y yo sembremos económica, va a tener una cosecha. Y habla aquí de el que siembra en abundancia y el que siembra en escasez. La medida de nuestra cosecha va a ser de acuerdo a la medida de nuestra siembra. Y hay algo muy importante, es que dice en la palabra que Dios da semilla al que siembra. Es decir, si tú tienes un corazón de sembrar, un corazón sembrador, Dios te va a dar semilla para que tú sigas sembrando. Y si tú sigues sembrando, la semilla, tú sabes que cuando un agricultor de lo natural siembra una semilla, no cosecha una semilla. De esa semilla hay mucho fruto. Entonces el fruto que vamos a cosechar por sembrar nuestra semilla va a ser tan abundante que, como dice aquí la escritura, vamos a tener la capacidad de seguir sembrando, pero también de repartir. Porque el propósito de Dios al bendecirnos económicamente no es solamente para que lo gastemos en nosotros mismos, sino para que sembremos en el reino de Dios, se suplan todas nuestras necesidades, tengamos en sobreabundancia para que podamos ser un canal de bendición para muchas otras personas y podamos repartir. Entonces, Dios aquí en esta escritura dice algo claramente, que Él va a estar dándole semilla al que siembra. Y al que no siembra le va a dar pan para comer, pero no va a haber la semilla para sembrar. Tú y yo somos hijos de Dios, y déjame decirte que la siembra, dice, la siembra es dar algo que tienes para que produzca lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido, aquí lo leímos en la carta de los Corintios, donde dice: y poderoso es Dios para hacer que abundéis en todas las cosas lo suficiente para toda buena obra. Entonces, la siembra es dar algo que tú y yo tenemos,
semilla que tenemos para que produzca lo que Dios ha prometido. La siembra y la cosecha es una de las enseñanzas más claras de la Biblia. De hecho, Dios mismo en su naturaleza es dar, es un Dios dador. ¿Sabes que Él tenía un hijo? Dice la palabra que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba el verbo, el Padre y el Espíritu Santo desde el principio. Dios tenía un hijo y Dios lo que hizo es que su simiente, su hijo, Él lo sembró por la humanidad. ¿Sabes para qué? Para cosechar hijos. Y esos hijos somos tú y yo. Así es que nosotros, si somos como Jesús es y fuimos creados a la imagen de Dios, ahora tú y yo caminamos con la misma actitud de sembrar, de seguir dando, de seguir contribuyendo, colaborando con el reino de Dios, con la gente que lo necesita. Y dice la palabra de Dios claramente ahí, y poderoso es Dios para hacer que tú abundes en todo, más que lo suficiente, para que puedas participar en todas las buenas obras que Dios quiere que participemos. Así es que yo te invito a que en esta mañana y no solamente los domingos, sino en cualquier tiempo, tú puedes participar con el Ministerio Esencia de Gracia, puedes seguir sembrando en el reino de los cielos, hacer una transferencia, hacer un depósito, como tú lo quieras. Y vamos a compartir un video donde están ahí las cuentas bancarias donde tú puedes hacer esta transferencia. Y déjame decirte que esta semilla que tú siembres, sea tu diezmo, sea tu ofrenda o convertirte en un colaborador de nuestro ministerio, todas estas semillas que tú siembres van a estar produciendo una cosecha abundante y vas a tener lo suficiente, porque lo leímos en 2 de Corintios. Así es que yo te animo a que tú sigas sembrando, que no te canses. Dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a la postre, si no desmayas, vas a ver la cosecha. Así es que prepara tu corazón para que tú puedas seguir participando en esta adoración al Señor, sembrando en el reino de Dios. Padre, gracias por cada semilla que cada uno de tus hijos estará sembrando en tu reino, porque cada semilla, Señor, da un fruto abundante para la cuenta del sembrador. Gracias porque tú sigues proveyendo de semilla para que cada uno de nosotros sigamos sembrando en tu reino. Señor, y poderoso eres para hacer que abunde en nosotros, en nuestra cuenta, todo lo suficiente, y que tengamos, Señor, lo necesario para que sigamos sembrando y sigamos repartiendo y sigamos caminando haciendo tu voluntad en este tiempo, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso este tiempo de participar, de adorar, alabar a nuestro Dios y en las múltiples formas de hacerlo. Una, disponiendo tu corazón
para estar atento a lo que Dios tiene para ti y para mí en este día. Otra a través de, te digo, levantar himnos, cánticos, unirnos con los ángeles, unirnos con todo el mundo, que en este mismo momento miles y millones pueden estar alabando y adorando al Señor igual que nosotros, y de las múltiples formas que hay, a través de sembrar semilla, a través de sembrar una palabra, a través de testificar, a través de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y qué maravilloso es Dios. Y quiero dar gracias a Dios por tu vida, quiero dar gracias al Espíritu Santo de Dios, que está ahorita ahí abrazándote y mostrándote el amor del Padre y el amor de Jesús, el Hijo de Dios. Y créeme, Dios tiene una palabra muy, muy especial para nosotros hoy. Como son las palabras de Dios, todas son especiales, no le podemos llamar diferentes, no hay palabras mayores y menores. Toda la palabra de Dios es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios tremendo. Y quiero invitarte a que compartas el enlace, porque sé que este tiempo de comunión con la palabra va a edificar tu vida, te va a levantar, va a avivar la esperanza de gloria que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y vamos a entregarle este tiempo a que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este mensaje. Padre, te adoramos, te entregamos toda honra, toda gloria, todo honor a ti. Eres tan bueno, Dios, te glorificamos, Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te entregamos honor, loor, alabanza. Bendito seas y gracias, precioso Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias que tú ya vienes, Padre. Gracias que Jesús ya viene. Gracias que Jesús ya viene, Señor, y estamos contentos de saber que ya viene, que, Señor, las señales escritas están cumpliéndose todas, Señor. Gracias, creemos a tu anuncio, creemos a tu palabra, y maravilloso y buen Dios, gracias porque estás enviando sobre cada uno de nosotros en este mismo momento, mientras es escuchado este mensaje, mientras es compartido tiempo, Señor, de comunión contigo, Señor, a través de tu palabra. Tú has compartido espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo. Y, Señor, gracias porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Ok, mis hermanos, estoy contento, estoy agradecido con el Señor. Créeme, estamos en un mundo que está en mucha confusión, está en mucha lucha, está en mucha tristeza, está lleno de miedo. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una visión, una perspectiva totalmente diferente. Y la semana pasada Dios nos habló del poder que hay en meditar en su palabra, que este meditar, dentro de sus significados más importantes está que pongamos atención, pero una atención de tal forma que tú y yo logremos pensar en lo que Dios dice, y que pensemos de una manera tenaz, audaz, agresiva, violenta, porque dice la palabra que desde la antigüedad y hasta ahora el reino de los cielos, ¿sé qué? El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y es importante que tú y yo quitemos el concepto de violento relacionado a un acto de maldad. No. Se requiere cierta fuerza, se requiere cierta energía, cierto ímpetu, cierto ánimo. Hay que atreverse a arrebatar lo que está en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay justicia, hay gozo y hay paz, que es bienestar completo y total para nosotros. Y hay que arrebatarlo. Hay que arrebatarlo. En términos acá de Latinoamérica, ¿verdad? El que agandalla, y las promesas de Dios son para los que por la fe las arrebatan. Y te digo, la semana pasada estuvimos viendo varias de estas cosas, porque Dios quiere que nosotros, a través de poner esta atención tenaz, agresiva, audaz, fuerte en la palabra, que hables de ello, que lo creas, que etcétera, se logre hacer una imagen dentro de ti
que una vez que queda esculpida, grabada, entonces nada la va a cambiar. Ahora, qué importante es que esto sea para que haya algo inamovible a través de lo que tú y yo estamos creyendo que está escrito en la palabra, y no se va a mover hasta que se manifieste. Ahora, déjame decirte que la palabra está llena de promesas, y hemos visto varias ahí en Josué capítulo 13. Dice una de las promesas: aún queda mucha tierra por poseer. Josué 13:1. Josué 13:1. Vamos a ir ahí rápidamente. Con esto voy a comenzar, y créeme, Dios tiene una buena porción de la palabra de Él para nosotros hoy. O sea, quiero decirte que Dios ahora puso la mesa llenísima de cosas maravillosas, y quiero que estés listo para que no te pierdas ninguna de ellas. Voy a esperar que producción esté poniendo ahí los versículos que vamos a estar tocando hoy. Josué 13:1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Y esto es interesante porque sin importar la edad, mira cuando se lo está diciendo Dios a Josué, dice que ya era ¿qué? Viejo, era de edad avanzada, y José dice: aún en la vejez puedes tomar tierra que Dios tiene para que tú la poseas. Y déjame compartirte algo más, porque es tan importante que tú y yo permitamos que la palabra haga algo en nuestro corazón, grabando una imagen de lo que Él quiere para nosotros. Y quiero leer una escritura que está también en el mismo libro de Josué, pero vamos a ir al capítulo 21, y esta escritura, créeme, está poderosa, afirma algunas cosas muy muy interesantes para nosotros. Ahí capítulo 21 voy a leer yo del versículo 43 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Estás listo? Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio, tiempo pasado, ya sucedió, Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, que dice, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. Pon mucha atención a esto que el Espíritu de Dios está hoy diciéndonos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora, esta escritura es muy poderosa, porque hay gente que está pensando que puede dirigirse a Dios para buscar convencer a Dios de que haga alguna cosa que Él necesita, cuando la escritura nos muestra que Dios ya ha hecho todo lo que tú y yo necesitamos, y que todas las promesas que Dios ya hizo en la Biblia ya están realizadas a través de su Hijo Jesucristo, quien vino ¿a qué? A cumplir su palabra, quien vino a reconciliarnos con Dios, para que tú y yo, a través de la obra de Jesús, accedemos a todo lo que Dios nos ha dado. Quiero decirte que en este nuevo pacto de la disposición de la gracia, tenemos que tomar en cuenta en el nuevo pacto, Nuevo Testamento, cosas que ahí están escritas. Y esta carta a los hebreos, que algunos estudiosos dicen que la hizo Lucas, capítulo 1 de la carta a los hebreos, dice algo muy interesante a lo que yo creo que podemos poner atención. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahorita leímos el libro de Josué, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, hay algo contundente que nos muestra
lo que está escrito en Josué 1:8. Regresamos allá a Josué. Este es un versículo muy conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Déjame llegar ahí a él para leerlo completo y que tú veas que está escrito en la Biblia. Más que la importancia de que si el pastor se lo sabe de memoria o no. No. Vayamos a la escritura, ahí no hay pierde. Blanco y negro, papel, lápiz, por eso es importante anotar las escrituras. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, esto es algo contundente escrito ahí en Josué. Ahora vamos con el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, y esto lo tocamos la semana pasada. Isaías 26, 3 tiene también algo muy interesante que es bueno que pongamos atención en esta parte de la palabra. Y dice la escritura así en Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en perfecta paz, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú y yo logramos hacer que nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento permanezca tomado de la palabra de Dios, cuando dejamos que la palabra esculpa como un escultor, grave como lo puede hacer un pintor, lo que Dios quiere para nosotros, y dejamos que eso se grabe con convicción, ¿qué va a suceder? Tú y yo vamos a experimentar la manifestación del perfecto bienestar que Dios tiene para nosotros, porque está prometido que Él va a guardar, a hacer que vivamos, que experimentemos un bienestar completo cuando la palabra de Él está en nuestro pensamiento de manera grabada, permanente. Ok, ahora, estos dos versículos que acabamos de ver, estas dos escrituras, quiero recordarle que el Antiguo Testamento es sombra de lo porvenir del Nuevo Testamento. Jesús ratifica esto, y vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Mira las palabras de Jesús que dicen algo muy interesante. Juan 15, 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira cómo Jesús, que tiene mejores promesas, porque Jesús vino a traernos el nuevo pacto, el pacto de la gracia y la verdad, el pacto del amor y del perdón de Dios, revelado en ese amor sacrificial que Jesús hizo, cumpliendo toda la ley por nosotros, cargando con el castigo del pecado de la humanidad por la desobediencia de Adán, y sobre él cayó esto para darnos mejores promesas. Y dice que él es la vid. Es el capítulo 15, capítulo que habla que Jesús es la vid, el Padre es el labrador, y tú y yo por la fe somos sarmientos, somos ramas injertadas, y podemos tomar de esa vid que es Jesús. Y lo que vamos a tomar de Jesús es todas las promesas que Dios ya cumplió en Él. Y esto es maravilloso. Si permanecéis en mí, dice Jesús, mis palabras permanecen en vosotros. Si tú dejas que se cree una imagen totalmente clara en tu interior, dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora,
La importancia de dejar que la palabra de Dios nos grabe los pensamientos de Dios como imágenes imborrables va a producir que tú y yo recibamos todo lo que Dios ya hizo, todo lo que Dios ya preparó para nosotros. ¿Qué cosas? Decía una hermana de mi mamá. ¿Qué cosas? Te invito a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, allá por el final de la Biblia. Acá sí llegamos. Santiago. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, no dice hasta el cielo, y a la piedad, nos han sido dadas. Ya sucedió. Y sucedió por su divino poder. ¿Y cómo tenemos acceso a ello? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y déjame decirte esto, está hablando de todas las cosas, las que pertenecen a la vida, las que pertenecen a la piedad. Solo aquí en la tierra es necesario vivir en piedad, aquí, terrenalmente. No es en el cielo donde hay que ir a ejercitarnos en piedad, practicar piedad y esperar allá piedad de Dios. No, es aquí en la tierra. Y dice que todas las cosas, está hablando de cosas. Tú y yo necesitamos cosas, tú y yo necesitamos bienes, tú y yo necesitamos salud, tú y yo necesitamos tranquilidad, tú y yo necesitamos seguridad, tú y yo necesitamos fortaleza, tú y yo necesitamos valor, tú y yo necesitamos bienes, tú y yo necesitamos comida, tú y yo necesitamos agua, tú y yo necesitamos entretenimiento, tú y yo necesitamos cosas. Dice que todas nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Y todo eso está a nuestro alcance conociendo a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La misma palabra, mis hermanos, nos provee de entendimiento. ¿Para qué? Para que lo alcancemos y para que lo disfrutemos. Y de esto le habla Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 12 para los que anotan. Colosenses 1, mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos del amor del Padre, del amor en el Espíritu, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Sí podemos pedir cosas hoy en día. ¿Qué podemos pedir? Que todos, tú y yo, seamos llenos del conocimiento de su voluntad, pero no un conocimiento humano, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero recordarte que Dios es espíritu. Esto lo dice la palabra allá en Juan 4:24, por allá. Dios es espíritu y dice que Él quiere que tú y yo seamos llenos. Esta es la oración que Pablo les dice a los colosenses, que todos tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, la inspiración es el Espíritu de Dios. Y a través de ellas vamos tú y yo a lograr hacer algo para que andéis como es digno del Señor. Vamos a poder andar agradándole en todo. Vamos a estar llevando fruto en toda buena obra y vamos a estar creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Escucha esta parte, escucha esto que sigue, que nos hizo, ya sucedió, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, los que han tomado la luz de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice que aquella palabra era la luz de los seres humanos. Por lo tanto, cuando tú has recibido la palabra, cuando tú has recibido a Jesús, que en algunas traducciones dice el verbo,
Y dice que esta palabra, este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando tú has recibido a Jesús, tú pasas a ser parte de los santos que están en luz. ¿Qué luz? La luz que Jesús vino a traer a un mundo lleno de tinieblas. Recuerda que 1 Juan 5:19 dice que nosotros somos de Dios, somos hijos de la luz. Y dice que el mundo entero, los que no creen en Jesús, está bajo el maligno, están en tinieblas. Ahora, qué maravilloso es que Dios nos provee ese entendimiento para que disfrutemos esto. Dice la palabra que nos hizo aptos para participar de una herencia que es para ti, para mí, para los que somos de Jesús, para los que somos de la luz, los santos en luz. Ahora, la mejor forma de hacer que tú y yo accedamos a esto es a través de lo que ahí está escrito, conocer a Jesús y conocer lo que Jesús tiene para nosotros. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por las palabras de Cristo. Qué maravilloso, porque solo es a través de la fe que tú y yo accedemos a que se grabe en nosotros todo esto. Y esa fe se graba cuando tú y yo estamos meditando la palabra, yendo la palabra, pensando la palabra, pensando como la palabra, hablando como la palabra. Y se va a formar en nosotros ¿qué? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es que tú y yo tomemos una identidad o una postura a través de la cual accedemos a todo lo que Dios ya nos ha dado. Es a través de las palabras de Jesús, que como dice Juan 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Jesús mismo ahí dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú has creído que Dios envió a su Hijo Jesucristo, cuando tú has creído que Él murió por tus pecados, cuando tú has creído que Él derramó su sangre para limpiar, borrar, perdonar el pecado de toda tu vida, no solo la anterior antes de que creyeras en Jesús, toda tu vida, cuando tú has creído que Dios le levantó entre los muertos, entonces tú tienes acceso a eso. Empiezas a tener esa comunión espíritu con espíritu. Como vimos ya en la palabra de Dios, hay una herencia para la cual el Padre ya nos hizo aptos de participar, y es para que la participemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Es cierto que hay promesas para cuando estemos allá, pero la mayoría de las promesas que Jesús vino a confirmar y a traer, porque estaban en el antiguo pacto y eran solo en sombras, y por eso vimos Josué y vimos Isaías. Ahora, qué maravilloso es que muchas de esas promesas son para vivirlas aquí. En Juan 10:10 dice la palabra que el ladrón, palabras de Jesús que producen fe, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, ese es el ladrón. Pero yo, dice Jesús, o sea, separado, sin tener nada que ver con el ladrón de las tinieblas, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Si no, Jesús hubiera dicho, he venido para que un día, cuando estén en el cielo, ustedes allá en el cielo, allá es donde van a tener vida y la van a tener en abundancia. No, dice, he venido. O sea, el Hijo de Dios, que moraba en los cielos, en las alturas, vino. O sea, trajo la vida, y no cualquier vida, la vida en abundancia para que tú y yo la vivamos aquí en la tierra. ¡Wow! Por medio de la palabra de Dios, tú y yo podemos acceder a esa vida en abundancia. Una promesa más. ¿Cómo lo hacemos? Filemón capítulo 1, y lo vimos también la semana pasada, capítulo 1, versículo 6, Filemón, antes de Hebreos, capítulo 1, versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, pon atención a esto,
de todo el bien, no una parte, todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de quién, de Jesús. Y cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco las palabras de Jesús, voy a conocer por las palabras de Jesús, por las buenas nuevas del Evangelio, por lo que Él vino a revelarnos del amor del Padre tan grande por nosotros, el ser humano. Cuando yo conozco eso, voy a conocer todo el bien que ya está dentro de mí por la obra de Jesús. Y eso va a hacer que mi fe se comunique eficazmente. Más conocimiento del bien que está en nosotros por Cristo Jesús, más vida en abundancia. ¿Estás escuchando? Más conocimiento de todo aquello que la palabra dice que Dios ya me dio, más vida en abundancia. Ahora, la palabra nos enseña que nuestra verdadera identidad está dentro de nuestro corazón. ¿En qué forma? En forma de pensamientos. Proverbios 23:7, porque tal es Él en su corazón, tal es Él. Tal es en sus pensamientos, tal es Él. ¿Estás escuchando? Está hablando del ser humano. Proverbios es muy claro. Y quiero recordarte que esto lo escribió Salomón, que es el hijo de David, que le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dice esto: porque cuál es en su pensamiento en su corazón, tal es Él. Tú y yo somos lo que somos dentro de nosotros. ¿Estás escuchando? Lo que adentro de ti está firme. Eso eres. Eso eres. Y es importante porque también dice la palabra algo, 1 Corintios 6:17, muy importante que tú y yo conozcamos todas estas escrituras. Y pon atención a esto que dice la escritura. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Tú decidiste creer en Jesús. Tú lo invitaste a vivir dentro de tu corazón. Entonces, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, cuando tú has recibido a Jesús, tu espíritu ha sido recreado. 2 Corintios 5:7, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres un espíritu nuevo, recreado, y ese espíritu se hace uno con el espíritu de Cristo, y es tan fuerte y tan sólida esa unión del espíritu de Cristo con nuestro espíritu recreado por la fe en la obra de Jesús, que esto queda incorruptible, porque Jesús, la semilla incorruptible, se ha hecho una con nuestro espíritu, y por lo tanto, a partir de ahí, nuestro espíritu en nuestro interior, nuestro espíritu recreado, jamás vuelve a ser incorruptible. Nuestro espíritu jamás vuelve a pecar. De esto habla Primera de Juan, que nosotros somos de Dios y ya no pecamos. Está hablando de nuestro espíritu, escúchenme, pónganme mucha atención. Está hablando de mi interior, donde vive Jesús. Mi espíritu recreado, nuevo, hecho uno con Jesús. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Ese espíritu, esa parte mía, ya no falla, ya no peca, ya no comete errores. Mi alma y mi cuerpo están en un proceso de transformación. Ahora, es interesante esto, porque si nos unimos con el Señor, un espíritu somos con Él. En nuestro interior está disponible, escúchame, en nuestro interior está disponible que tú y yo podamos participar. Tú y yo estuvimos en clases en algún momento, algunos todavía seguimos también, y los maestros quieren saber si alguien conoce la lección, puede aportar algo
puede decir algo de la lección, puede compartir con los demás el conocimiento que tuvo de la lección, y el maestro te invita a ¿qué? ¿Quién quiere participar? Y levantas la mano. Bueno, déjame decirte que por el Espíritu de Cristo en nosotros, tú y yo podemos participar. ¿De qué? De la herencia que ya está en nuestro interior disponible. Y por ese Espíritu renovado, tú y yo podemos en todo tiempo acercarnos al trono de la gracia por nuestro Espíritu recreado. Y tú y yo podemos en cualquier momento adorar en espíritu y en verdad, que es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dios es espíritu y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú has creído en la obra de Jesucristo, cuando tú has creído a Jesús, tu espíritu es recreado, y entonces puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. En ese entonces había gente que adoraba lo que no sabía. Pero Jesús dice, bueno, el que cree en mí, que yo nací en el pueblo judío, la salvación viene de los judíos porque ahí nací, ahí me puso Dios. ¿Para qué? Para reconciliar primero al pueblo de Dios y luego a los que son fuera del pueblo de Dios. Ahora, es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos renovar nuestro entendimiento, que es de lo que habla Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Es necesario que sea renovado lo que está en mi mente, mi alma, mi corazón. Y cuando es renovado por la palabra, tú y yo vamos a ser más conscientes de ¿qué? Que hay cosas que podemos ver aquí adentro, aunque todavía no las veamos con nuestros ojos. Primero lo ves aquí adentro. Y por eso dice que el Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay nada físico y natural, escúchame, no hay nada físico y natural que pueda probar que tú y yo somos hijos de Dios. Pero sí hay una convicción interna de que soy hijo de Dios. Y esa convicción la produce la palabra, que produce en mí la fe, la confianza, la seguridad de cosas que con los sentidos físicos no se pueden comprobar. Soy hijo de Dios. A lo mejor tú con tus ojos o con tus oídos no lo puedes comprobar, pero en mi interior hay un sello, hay una marca. El Espíritu de Cristo hecho uno con mi espíritu. Soy hijo de Dios. Entonces, si te fijas que hay cosas que tú y yo podemos solo ver con el corazón y no la podemos ver con los ojos físicos, ¿ok? Hay cosas que tú y yo podemos creer y decir, soy hijo de Dios. La herencia es mía. Ya lo tengo. ¿Y por qué lo digo? Por lo que está en mi interior. Esta es una clave para que tú y yo quitemos todo estorbo, toda barrera o distracción que actúan a veces como candados que impidan que tú y yo recibamos lo que Dios ya nos ha dado. Déjame decirte algo. Tú puedes ser heredero, pero si no sabes de qué eres heredero, no dejas de ser heredero, pero no disfrutas porque no sabes lo que es tuyo. Entonces Dios, además de darnos a Jesucristo, nos dejó su palabra para que a través de la palabra tú y yo sepamos todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Sepamos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, conociendo a Jesús. Cuando tú y yo decidimos creer a Dios, cosas que dice la palabra que Él ya nos ha dado en su amor por nosotros, y estoy hablando de cosas que pueden parecer demasiado buenas para ser verdad. Es interesante porque cuando tú decides creer esto, estás quitando cualquier cosa que te estorbe, incluso cosas que tú solo habías dejado que te pusieran límites para alcanzarlas. Mire, es aquello que los motivadores llaman creencias limitantes. Te dicen, ¿quieres ser el mejor vendedor del mundo? Sí, bueno, tienes que quitarte creencias limitantes. ¿Cuáles? No estoy rubio, ojo azul y soy elocuente de palabras. Quítate eso, te estorba. Y entonces la palabra de Dios viene también a quitar límites que la vida en este mundo que está bajo el maligno nos quiere poner para que no
tomemos lo que Dios nos ha dado, lo que tienes al alcance. Y esto es maravilloso. Por eso es que mucha gente que tiene cierto conocimiento de esa situación en el mundo, ¿verdad? Gente que conoce de programación neurolingüística, gente que conoce inteligencia emocional, gente que conoce de psicología positiva, cuando escucha a un hombre de Dios hablar las promesas de Dios, la convicción con la que habla de aquello que Dios ya tiene, que es para ti, que Dios ya te lo dio, dicen, sí, es positivismo, sí, piensa bien y te va a ir bien. O sea, confunden aquello con lo divino. Pero déjame decirte que lo divino es real, es verdadero, está por escrito en la palabra. Y entonces la palabra se cumple porque Dios la dijo. ¡Wow! La palabra de Dios tiene verdades y promesas a través de las cuales estamos llamados tú y yo a vernos en lugares y tiempos y situaciones que no hemos imaginado. Regresamos a 1 Corintios, pero vamos a ver ahora capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes bien como está escrito, y esto ya había sido profetizado por Isaías, allá en el capítulo 64, versículo 4, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de los pensamientos de la mente, el alma, el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y quiero decirte que nosotros somos de eso, porque nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero. Dios me dio su amor, yo tomé ese amor y de ese amor yo lo amo a Él. Ahora, para los que amamos a Dios, porque hemos creído en el amor de Él primero por nosotros, Dios tiene preparadas cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no se le ocurrieron, no nacieron de pensamientos humanos, sino de inspiración divina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, tú y yo podemos vernos aquí en el interior, en lugares donde tú y yo estamos cumpliendo un llamado de Dios, algo para lo que Dios nos quiere llevar a esos lugares. Dios nos muestra cosas que Él ya ha entregado y que sirven para los propósitos de Dios a través de nuestra vida. Y estoy hablando de posesiones, estoy hablando de viajes, estoy hablando de salud, estoy hablando de fortaleza y estoy hablando, por supuesto, que dentro de todo eso hay cosas de las cuales tú y yo podemos disfrutar. Puertas abiertas. Dios quiere que tú y yo quitemos ese pensar pequeño acerca de nosotros y lo que Él quiere hacer a través nuestro para su gloria. Isaías 43, 7. No sé tú, pero me apasiona la palabra. Isaías 43, versículo 7. Dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eres un llamado por Dios. Te tengo una noticia: tú y yo fuimos hechos para gloria de Dios. ¿Estás escuchando? Tú y yo fuimos hechos para gloria de Dios. Efesios capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1. Y ahí hay varias cosas en contexto. Desde el 1 hasta el 12 habla de algo así. Pero voy a tocar solamente algunos de estos versículos. Voy a tocar el versículo 6. Bueno, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es un plan divino previo a la fundación del mundo. Y dice que Él nos escogió para que fuésemos santos, nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de Él, nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire para qué nos escogió: para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué tremendo! Tremendo. Y luego dice en el versículo 12, a fin de que seamos, confirma Dios, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, el hecho de que no te sientas o no te veas viviendo esto, no significa que no es el plan de Dios. Sí es el plan de Dios. Probablemente las circunstancias, la vida, tu formación, tu enseñanza cultural, académica, psicológica, tus padres, ha tenido tantas distracciones y barreras y argumentos que te han hecho pensar que tú no eres para eso. Pero Dios dice que sí. ¿Estás escuchando? Dios dice que sí. Y muchos relacionan la palabra imaginación con la palabra fantasía. Y aunque la palabra fantasía puede ser parte del significado de imaginación, no es el único entendimiento que la imaginación trae. Imaginación tiene más que ver con un cuadro que muestre la voluntad de Dios sucediendo en tu vida. Y aun cuando muchos cristianos la relacionan con algo similar a lo positivo, y bueno, no, positivismo, no, esa es filosofía, es Augusto Comte, no, aléjate de eso, no, déjame decirte una cosa. La palabra de Dios tiene promesas y propósitos de Él, de Dios, en las que tú y yo somos llevados a imaginar, escogiendo lo bueno y no lo malo, escogiendo lo positivo y no lo negativo. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio, dentro del Pentateuco, esto ya estaba. Dice la palabra de Dios así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mira lo que dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por error, algunos pusieron una coma de escoge, coma, pues, coma la vida. No, en el original no hay comas que te den opción. Dios dice, escoge la vida. Escoge la vida. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y voy a tocar cómo tú y yo podemos hacer un cuadro de eso que está escrito. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición, y te dice, escoge la vida. Escoge la vida y la bendición. Allá hay un cuadro en el que tú y yo podemos ver la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí es que yo escoja la vida y la bendición. Solo esa. No hay otra voluntad. Qué tremendo. Romanos 1:21. Pablo también toca un poco de esto. ¿Qué es lo que ha hecho que muchos se extravíen? Y dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice desde el 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no te dice excusa. Pero el 21, ponga mucha atención. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus pensamientos, razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La versión en inglés está muy interesante, porque dice que habiendo conocido a Dios y de Dios, no le dieron gloria por el amor, la bondad, el plan divino de que vivamos en ministerio. No le dieron gloria, sino que lo que hicieron fue tener una imaginación vana. Y la imaginación vana vino porque no glorificaron a Dios y no fueron agradecidos con Él. Y créeme, estoy hablando de pensamientos que hacen una imagen de Dios es religión, hombre, eso X, la religión la inventaron los hombres, eso es hacer una imagen vana. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
conocieron de Dios, conocieron a Dios y no lo glorificaron ni agradecieron su bondad. Todos vivimos, tú y yo, todos vivimos usando la imaginación. No podemos apagar el switch y decir, ya no voy a imaginar nada. Aunque quieras hacerlo, no puedes. Pero la imaginación puede ser usada a nuestro favor o en nuestra contra. No se puede desconectar. Tú y yo podemos escoger usarla para propósitos de Dios y ver lo que sucede cuando hacemos esto o hacerlo diferente. Y voy a tratar de terminar con este cuadro que está hecho por David, 103, Salmo 103. Salmo 103. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primero voy a leer del 1 al 5 y luego voy a leer del 8 al 13. Cuando tú y yo estamos meditando, leyendo la palabra de Dios, tú y yo podemos dejar que se forme dentro de nosotros un cuadro como el que describe aquí David, Salmo 103. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a describir un cuadro en el que tú y yo podemos vernos. Dios es el que perdona todas mis iniquidades. Dios es el que sana todas mis dolencias. Me veo perdonado de todos mis errores, pasados, presentes y futuros. Me veo sano de toda enfermedad. La que me haya atacado el pasado, la que quiera atacarme ahorita y la que quisiera atacarme en el futuro, yo me veo sano de toda enfermedad y dolencia que quiera venir contra mí. Y lo dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo me puedo ver siendo sacado por Dios de hoyos en los que esté atorado. Él es el que me corona de favores y misericordia. Me veo a Dios poniéndome en un lugar de eminencia. Me veo viviendo y siendo reconocido de que el favor de Dios está conmigo. Algunos no entienden esto y dicen, no hombre, lo que pasa es que es bien suertudo. No, es que el favor de Dios está sobre ti. La bendición de Dios te alcanza. Y entonces yo me puedo ver así. Y a mí no me importa si me llaman suertudo. Yo lo que sé es que soy amado y favorecido de Dios, que Dios me corona de favores y de misericordias. ¿Qué quiere decir? Que Dios no me paga conforme a mis errores, sino me paga diferente por la misericordia de Él. Dice que Él sacia de bien mi boca, hace que mi boca solo hable bendición, me llena de bendición y hace que mi boca solo hable eso. De modo que cuando hablo eso, mira lo que hace Dios. Hace que yo me rejuvenezca como lo hace el águila. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo lo veo a Dios misericordioso. Cuando pienso en Él, pienso en su misericordia grande, infinita para con mi vida. Y dice la palabra de Dios que Él es lento para tener ira, Él es grande en misericordia, y así me veo yo por Dios. Y Él no va a estar peleando conmigo por siempre, no va a guardar enojo para conmigo. Versículo 10. Porque no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestros errores e iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos, así cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de todos nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Esta escritura nos presenta un cuadro en el que tú y yo podemos vernos bajo la gracia, aun cuando este cuadro está en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Jesús nos aclara mucho más este amor de Dios el Padre. Mucho más el de Dios el Padre. Y te lo voy a mostrar. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9 al 13 para los que anotan. Lucas 9, versículos 11 al 13. 11, 9 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llamad y se os abrirá. Si te fijas que hay respuesta positiva, correcta, a todas las situaciones. Pedid, ¿qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mira la perspectiva que Jesús nos está transmitiendo para los que somos gente que ha tomado la identidad de ser amados por Dios, ser perdonados por Dios, conocer al Dios misericordioso. Tú y yo hacemos un cuadro de eso, que cuando yo pida, Dios me va a dar, que cuando yo busque voy a encontrar, que cuando yo llame, la puerta se va a abrir. Y aquí hay un cuadro que Jesús me está presentando para que yo lo crea, para que yo lo hago. Cuando yo hablo, hay puertas abiertas. Cuando yo declaro, hay milagros sucediendo. Cuando yo le hablo a Dios a algo, me lo da. Está hecho. Y Dios me lo puede dar porque ya lo hizo. Versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de los que creen la palabra y la hacen suya con una imagen. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, ¿qué padre usted le va a dar a su hijo una serpiente? ¿O qué padre, si le pide un huevo, le va a dar un escorpión a su hijo? Versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vosotros, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es aquel que viene a enseñarnos todas las cosas del Padre. Es aquel que viene a recordarnos todas las palabras de Jesús. Y Jesús vino a decirnos todo lo bueno, amoroso, misericordioso y bendecidor que es el Padre con nosotros. Ya todo eso está en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Qué interesante, porque acentúa cuánto más nos dará. Y con esta y muchas otras escrituras, tú y yo podemos activar nuestra mente y nuestra alma para meditar en ellas y que se manifieste lo que está escrito en la palabra. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, shalom, bienestar total, y no tengo pensamientos de mal. Yo tengo un pensamiento para darles un futuro lleno de esperanza. La esperanza es una expectativa fuerte de bien, para que en nosotros se haga vida. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para que en nosotros se haga vida. Romanos 12:2, para que comprobéis que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, mi hermano, con esto terminamos. Toma todo el bien meditando en la palabra de Dios. Toma todo el bien de los evangelios, las buenas nuevas de lo que Jesús vino a hacer, y toma todo el bien de la gracia y la verdad de Jesús. Esta enseñanza se llama Toma todo. Segunda parte. Todo el bien que ya está en vosotros por Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre, por todo el bien que tú tienes en tu inmenso amor por nosotros. Dios, gracias por ser tan tremendamente bueno. Dios, eres tremendo de bueno. Dios, eres tremendo de amoroso. Dios, eres tremendo de bondad. Dios, eres tremendo en darnos gracia y paz multiplicadas. Bendito sea tu nombre por siempre. Señor, gracias. Gloria, honra, honor, alabanza a ti. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Gracias, Dios, que podemos estar unidos, Señor. Los que hoy hemos escuchado estas promesas de tu palabra. Los que hemos visto que a través de tu palabra tú quieres, Señor, que haya una imagen en nosotros de tu buena, agradable, perfecta voluntad.
que hay una imagen en nosotros de lo grande y misericordioso que eres, has sido y serás, Señor, con nosotros, Señor. Que hay una imagen de saber, Señor, que tú has olvidado, borrado, quitado, Señor. Y no volteas a ver, ni mencionas, ni iniquidades, ni errores, ni pecados, sino que nos has amado, Señor. Y nos has hecho en Jesucristo, Señor, acepto, Señor. Y nos has hecho, Señor, tú, en tu amor, profundamente amados. Nos has hecho totalmente perdonados. Nos has hecho perfectamente justificados. Nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Nos has hecho, Señor, altamente favorecidos. Gracias, Dios y Padre. Creemos a tu palabra y meditamos en ella, Dios, para que se grabe en nuestro interior esa imagen de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad que tú ya nos has dado por tu divino poder, a través de que conozcamos a tu Hijo, Señor. Queremos de tu Hijo, tenemos a tu Hijo, Señor, inquirimos en tu Hijo, Señor, profundizamos en conocer a tu Hijo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por todo el bien que ya está en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Por lo tanto, ya tenemos todo en nuestro espíritu. Y gracias, Padre, porque por tu palabra, Señor, se forma la fe para que tomemos la posición para acceder a todo lo que nos ha sido dado. Bendito y alabado seas por siempre, Dios maravilloso. Gracias porque viene Jesús pronto. Jesús, ven ya, te estamos esperando. Te amamos, Jesús. Oh, sin temor te esperamos, Señor. Señor, sabemos, Señor, que llegarás, Jesús, y encontrarás en nosotros tu Espíritu, Cristo. Y en ese Espíritu hay fe. Tú hallarás fe en la tierra. Ahora que vengas te esperamos. Gracias, eres bienvenido, Jesús. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima mensaje, transmisión. Shalom para todos.